Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde las historias de amor, suspense, traición y redención cobran vida. Si te apasionan los relatos que tocan el corazón y despiertan emociones intensas, este es tu lugar. No olvides seguir nuestro canal para no perderte ninguna historia que cambiará tu forma de ver el amor. La Catedral de San Francisco en Bogotá resplandecía bajo el sol de la mañana. Cientos de invitados de la alta sociedad colombiana ocupaban las bancas de madera pulida, vestidos con sus mejores galas. El murmullo elegante de conversaciones sofisticadas llenaba el aire mientras los fotógrafos ajustaban sus cámaras para capturar el evento del año. Priscila Durán esperaba en el vestíbulo lateral, envuelta en un vestido de novia que había costado más de lo que su familia ganaba en un año. El encaje francés caía como cascada de sueños sobre su figura esbelta, y el velo de tul bordado con perlas brillaba como promesas susurradas al amanecer. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y éxtasis. Después de 3 años de relación con el Dr. Ian Rulfo, el CEO del prestigioso Hospital La Rosa y heredero de una de las fortunas médicas más importantes del país, finalmente estaba a punto de convertirse en su esposa. Ian había sido su salvación, su pasión, el hombre que la había sacado de su mundo ordinario para mostrarle un universo de lujo y posibilidades infinitas. ¿Te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento? Síguenos ahora en Susurros de Pasión y descubre más relatos que te harán sentir cada emoción. La música nupcial comenzó a sonar. El padre de Priscila, un hombre humilde de rostro curtido por años de trabajo honesto, le ofreció su brazo con lágrimas de orgullo en los ojos. Ella respiró profundo y comenzó a caminar por el pasillo central. Los invitados se pusieron de pie. Las miradas la seguían con admiración y envidia, pero cuando Priscila levantó la vista hacia el altar, su mundo se detuvo. El lugar donde debía estar Ian, esperándola con esa sonrisa que derretía su corazón, estaba vacío. El sacerdote la miraba con expresión confundida. Los padrinos intercambiaban miradas incómodas. Un murmullo de sorpresa recorrió la catedral como un viento helado. Priscila llegó al altar con las piernas temblando, aferrándose al brazo de su padre como si fuera lo único que la mantenía de pie. Pasaron 5 minutos que parecieron 5 eternidades. El murmullo se convirtió en susurros audibles. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos. Finalmente, el asistente personal de Ian se acercó al altar con expresión grave y le entregó al sacerdote un sobre blanco. El religioso lo abrió, leyó en silencio y palideció. Le extendió el papel a Priscila con mano temblorosa. Ella lo tomó y leyó las palabras que destruirían su vida: no puedo hacerlo. Lo siento, Ian. La humillación fue absoluta, devastadora, pública. Las cámaras capturaron cada segundo de su dolor mientras Priscila se desplomaba en los escalones del altar. Su vestido de ensueño convirtiéndose en mortaja de vergüenza. ¿Qué secreto oscuro llevó a Ian a abandonar a Priscila en el peor momento? Descúbrelo en el próximo acto. Los días que siguieron a la humillación fueron un torbellino de dolor y confusión. Priscila se encerró en el pequeño apartamento que compartía con su madre en el barrio La Candelaria, negándose a salir, a comer, a vivir. Las llamadas de amigos y familiares quedaban sin respuesta. Los mensajes de disculpa de conocidos que habían presenciado su vergüenza se acumulaban en su teléfono sin ser leídos. Intentó contactar a Ian innumerables veces, pero él había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes quedaban sin leer. La mansión donde habían compartido tantos momentos de felicidad ahora tenía las puertas cerradas y guardias de seguridad que le impedían el acceso. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, le preparaba tés de hierbas y le susurraba oraciones, pero nada podía llenar el vacío que Ian había dejado. Priscila se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Ojos hinchados, rostro demacrado, alma rota. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino su dignidad, su futuro, su identidad misma. 3 semanas después del día fatídico, Priscila comenzó a sentir náuseas matutinas. Al principio las atribuyó al estrés y la depresión, pero cuando los mareos se intensificaron y notó otros cambios en su cuerpo, una terrible sospecha se apoderó de ella. Con manos temblorosas,
compró 3 pruebas de embarazo en farmacias diferentes, como si la repetición pudiera cambiar la realidad. Las 3 mostraron el mismo resultado, positivo. La noticia la golpeó como un tsunami. Estaba embarazada del hombre que la había abandonado sin explicación, del hombre que ahora la trataba como si fuera invisible. Por un momento, consideró buscarlo de nuevo, forzar una conversación, exigir respuestas. Pero luego recordó su rostro en las fotografías de sociedad que había visto en revistas, sonriendo en eventos benéficos, posando con otras mujeres de su clase social, viviendo su vida como si Priscila nunca hubiera existido. Algo dentro de ella cambió. El dolor comenzó a transformarse en determinación. Si Ian Rulfo había decidido borrarla de su vida, ella haría lo mismo. No mendigaría su amor ni su apoyo. No permitiría que su hijo creciera bajo la sombra del rechazo de un padre que no lo quería. Priscila se miró al espejo con nuevos ojos y tomó una decisión que cambiaría su vida. Criaría a su bebé sola, con dignidad y orgullo. Durante los meses siguientes, trabajó incansablemente en 2 empleos para prepararse para la llegada de su hija. Cuando Ana nació, con los mismos ojos verdes de Ian pero la determinación férrea de Priscila, ella juró que jamás permitiría que ese hombre volviera a herirlas. El nombre de Ian Rulfo quedó enterrado en el pasado, un fantasma que no merecía pronunciarse. ¿Podrá Priscila mantener su juramento cuando el destino vuelva a cruzar sus caminos? 5 años habían pasado desde aquella mañana devastadora en la catedral. Priscila había construido una vida modesta pero digna para ella y Ana en un pequeño apartamento en el barrio Chapinero. Trabajaba como administradora en una clínica dental durante el día y daba clases de inglés por las noches para pagar las cuentas y darle a su hija todo lo que necesitaba. Ana había crecido convirtiéndose en una niña vivaz y brillante, con una risa contagiosa que iluminaba incluso los días más difíciles. Sus ojos verdes, idénticos a los de su padre, eran una constante que Priscila había aprendido a amar sin rencor. La tarde del accidente comenzó como cualquier otra. Priscila recogió a Ana de la escuela y decidieron caminar por el parque del barrio antes de regresar a casa. Ana corría entre los columpios con la energía inagotable de sus 5 años, su cabello castaño volando al viento mientras perseguía mariposas imaginarias. Priscila la observaba desde una banca, sonriendo ante la inocencia de su hija, cuando todo cambió en un segundo. Ana, distraída por un perro que pasaba, corrió hacia la calle sin mirar. El grito de Priscila se ahogó en su garganta mientras veía en cámara lenta como un automóvil frenaba bruscamente, derrapando sobre el asfalto mojado. El conductor logró detenerse, pero no antes de que el espejo lateral golpeara a Ana, lanzándola varios metros por el aire. El cuerpo pequeño de la niña cayó sobre el pavimento con un sonido que Priscila sabía que la perseguiría por el resto de su vida. El mundo se convirtió en caos. Priscila corrió hacia su hija, quien yacía inmóvil con sangre brotando de una herida en la cabeza. Los transeúntes llamaron a emergencias mientras ella sostenía a Ana entre sus brazos, suplicando a Dios que no se la llevara. La ambulancia llegó en minutos que parecieron horas. Los paramédicos trabajaron rápidamente, estabilizando a la niña antes de trasladarla al hospital más cercano. En la sala de emergencias del pequeño hospital público, un médico joven con expresión grave se acercó a Priscila. Le explicó que Ana había sufrido un traumatismo craneal severo y necesitaba cirugía neurológica inmediata. Sin embargo, ese hospital no contaba con el equipo especializado ni los neurocirujanos pediátricos necesarios para realizar el procedimiento. La situación era crítica. Ana tenía pocas horas antes de que el daño cerebral fuera irreversible. El médico le entregó una lista de hospitales en Bogotá que podrían realizar la cirugía. Priscila la leyó con el corazón, hundiéndose más con cada nombre, hasta que llegó al último de la lista. Hospital La Rosa, el imperio médico de la familia Rulfo, el lugar donde Ian era el CEO todopoderoso, el único hospital en toda la ciudad con la tecnología de punta y los especialistas capaces de salvar a Ana. El destino, con su cruel sentido del humor, estaba obligando a Priscila a regresar al lugar donde todo había comenzado, a enfrentar al hombre que había destruido su vida, para salvar a la hija que él nunca supo que existía. ¿Qué sucederá cuando Priscila cruce las puertas del Hospital La Rosa?
El acto 4 revelará el reencuentro inevitable. La ambulancia atravesó las calles de Bogotá con las sirenas, aullando como lamentos. Priscila iba en la parte trasera, sosteniendo la mano fría de Ana, quien permanecía inconsciente con una máscara de oxígeno cubriendo su rostro pálido. Cada segundo que pasaba era una eternidad de terror. El paramédico monitoreaba constantemente los signos vitales de la niña, ajustando sueros y murmurando instrucciones por radio al hospital que los esperaba. Cuando la ambulancia se detuvo frente a las imponentes puertas del Hospital La Rosa, Priscila sintió que el pasado y el presente colisionaban con fuerza brutal. El edificio era una estructura moderna de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo como un monumento al poder y la riqueza. Había pasado incontables veces frente a este lugar durante los últimos 5 años, siempre desviando la mirada, negándose a recordar. Ahora, las puertas automáticas se abrían para tragarla, arrastrándola de vuelta al infierno que había dejado atrás. El equipo de emergencias corrió con la camilla hacia el interior. Priscila lo seguía tambaleándose, con lágrimas corriendo por sus mejillas y el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que explotaría. La sala de emergencias era un caos controlado de médicos y enfermeras moviéndose con precisión militar. Las luces fluorescentes le lastimaban los ojos. El olor a desinfectante le revolvía el estómago. Todo era demasiado brillante, demasiado limpio, demasiado perfecto. Un contraste obsceno con el horror que estaba viviendo. Una enfermera le entregó formularios que debía llenar mientras los médicos evaluaban a Ana. Priscila intentaba escribir, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Las preguntas se volvían borrosas ante sus ojos. Nombre del paciente, edad, alergias conocidas, seguro médico, contacto de emergencia. Cada línea era una tortura cuando lo único que importaba era que su hija sobreviviera. Entonces lo vio, al fondo del pasillo, caminando con esa postura erguida y segura que ella conocía tan bien, estaba el doctor Ian Rulfo. Vestía un traje oscuro impecable bajo su bata blanca de médico. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba un tablet en las manos y conversaba con 2 médicos que lo flanqueaban como guardaespaldas. Era la viva imagen del poder y el control, el CEO que comandaba su imperio médico con mano de hierro. El tiempo se detuvo. Priscila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 5 años de dolor, rabia y reconstrucción se desmoronaron en un instante. Ian levantó la vista del tablet y sus ojos se encontraron. Él se detuvo en seco, con una expresión de confusión cruzando su rostro. La miraba como si intentara recordar dónde la había visto antes, como si ella fuera un fantasma de un sueño olvidado. No la reconocía de inmediato, pero algo en sus ojos verdes le resultaba inquietantemente familiar. Priscila quiso correr, esconderse, desaparecer, pero Ana estaba luchando por su vida a pocos metros de distancia, y el hombre que la había destruido era ahora su única esperanza de salvación. El destino no solo era cruel, era despiadado. ¿Reconocerá Ian a la mujer que abandonó? ¿Podrá Priscila tragarse su orgullo por el bien de su hija? Ian continuó caminando por el pasillo, pero sus ojos regresaban una y otra vez hacia Priscila, como si un recuerdo enterrado intentara abrirse paso en su mente. Ella se obligó a apartar la mirada, concentrándose en los formularios que tenía entre las manos temblorosas. No podía permitirse el lujo de desmoronarse ahora. Ana lo necesitaba. Eso era lo único que importaba. Una doctora de cabello gris recogido en un moño severo se acercó a Priscila con una carpeta bajo el brazo. Le explicó con voz profesional pero no carente de empatía que Ana necesitaba cirugía de emergencia para aliviar la presión en el cerebro causada por la hemorragia interna. El procedimiento era complejo y requería la autorización de uno de los neurocirujanos pediátricos más experimentados del hospital. Desafortunadamente, todos estaban en cirugía excepto el doctor Rulfo, quien era el director médico y tenía la máxima autoridad para aprobar casos de emergencia. Priscila sintió que el universo se burlaba de ella. De todos los médicos en ese enorme hospital, tenía que ser él. La doctora le indicó que esperara mientras consultaba con el director. Los minutos se arrastraban como siglos. Priscila se paseaba por la sala de espera,
mordiéndose las uñas hasta hacerlas sangrar, rezando oraciones que había olvidado desde la infancia. Entonces Ian apareció, caminó hacia ella con expresión seria, revisando la historia clínica de Ana en su tablet. Cuando estuvo frente a Priscila, la miró directamente a los ojos, y en ese momento algo hizo clic en su memoria. El reconocimiento iluminó su rostro como un relámpago, seguido inmediatamente por algo que parecía incomodidad, quizás vergüenza, pero fue fugaz. Su máscara de profesionalismo médico regresó al instante, fría y distante. Priscila no le dio tiempo de hablar. Se arrojó a sus pies, literalmente cayendo de rodillas frente a él, sin importarle la humillación pública en medio de la sala de emergencias. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras le suplicaba con voz quebrada que salvara a Ana, que hiciera lo que fuera necesario, que no dejara morir a su niña. Le prometió que pagaría cada peso aunque le tomara toda la vida, que firmaría lo que fuera, que haría cualquier cosa. Ian la miraba desde arriba con expresión inescrutable. Durante un momento terrible, Priscila pensó que él se negaría, que su venganza por alguna ofensa imaginaria sería dejarla sufrir. Pero entonces, él habló con voz profesional, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe médico. Le dijo que se levantara, que no era necesario ese espectáculo, autorizaría la cirugía porque era su deber como médico atender emergencias, no por ninguna consideración personal. Sus palabras fueron como cuchillos de hielo. La trataba con la misma distancia despectiva que había usado al abandonarla 5 años atrás, como si ella fuera una extraña insignificante que interrumpía su día importante. No preguntó cómo había estado, no ofreció una palabra de consuelo, no mostró el menor rastro de la conexión que alguna vez habían compartido. Simplemente firmó la autorización, le entregó documentos a una enfermera, y le informó a Priscila que el equipo quirúrgico estaría listo en 20 minutos. Priscila se levantó del suelo con las rodillas magulladas y el alma destrozada. Tuvo que firmar más formularios, aceptar riesgos, autorizar procedimientos que apenas comprendía. Ian supervisaba todo con eficiencia mecánica, sin mirarla más de lo absolutamente necesario. Cuando terminaron con el papeleo, él se dio la vuelta para marcharse sin una palabra más. Ella lo detuvo con voz temblorosa, preguntándole si Ana estaría bien. Ian se volvió a medias, sin mirarla completamente, y respondió con frialdad que haría su trabajo. Esa era la única garantía que podía ofrecer. Luego desapareció tras las puertas del quirófano, dejando a Priscila sola con su terror y su humillación renovada. ¿Qué secreto revelará el destino durante la cirugía de Ana? Las horas de espera fueron una tortura indescriptible. Priscila se sentó en una silla de plástico duro en la sala de espera quirúrgica, rodeada de otras familias que vivían sus propias tragedias. El reloj en la pared avanzaba con una lentitud cruel. Cada minuto que pasaba era una agonía de incertidumbre. Intentó rezar, pero las palabras se perdían en el caos de su mente. Intentó leer las revistas viejas que había en la mesa, pero las letras se volvían borrosas. Lo único que podía hacer era imaginar a su pequeña Ana en esa sala de operaciones, vulnerable y asustada, luchando por su vida. Mientras tanto, en el área de admisiones del hospital, una enfermera procesaba rutinariamente la documentación de Ana, como parte del protocolo estándar para cirugías mayores. Ordenó análisis de sangre completos que ayudarían a los médicos a monitorear a la paciente durante y después del procedimiento. Las muestras fueron enviadas al laboratorio del hospital, donde máquinas automatizadas realizaban cientos de pruebas simultáneamente. En el quirófano, Ian trabajaba con la precisión de un maestro. Sus manos se movían con seguridad absoluta mientras manejaba instrumentos microscópicos, reparando los delicados vasos sanguíneos del cerebro de Ana. El equipo a su alrededor lo observaba con admiración y respeto. Era un cirujano excepcional, quizás el mejor en su campo, pero mientras sus manos salvaban una vida, su mente vagaba hacia la mujer que esperaba afuera. Priscila, el nombre que había intentado enterrar durante 5 años, el rostro que había perseguido sus sueños y pesadillas, la herida que nunca había sanado completamente. Un asistente entró al quirófano con una tablet,
interrumpiendo el procedimiento brevemente para mostrarle a Ian los resultados preliminares del laboratorio. Era rutinario, pero Ian siempre revisaba personalmente todos los datos de sus pacientes. Deslizó su mirada por los números: tipo de sangre, conteo de plaquetas, factores de coagulación. Todo normal. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en una sección del informe que incluía información genética básica requerida para procedimientos neurológicos. El marcador genético que apareció en la pantalla era inconfundible. Un patrón específico de ADN que Ian conocía perfectamente porque lo había visto en sus propios análisis médicos. Era un marcador hereditario raro, presente en menos del 2% de la población. Una firma genética característica de la familia Rulfo que se transmitía de generación en generación. La niña en su mesa de operaciones, la hija de Priscila, llevaba ese marcador. El bisturí en la mano de Ian tembló. Por un segundo interminable, el tiempo se detuvo. Su mente procesaba la información con velocidad vertiginosa. Priscila estaba embarazada cuando él la abandonó. Esta niña, Ana, tenía 5 años. Los números coincidían perfectamente. La verdad lo golpeó como un maremoto, derribando todas las murallas que había construido alrededor de su conciencia. Uno de los cirujanos asistentes notó la pausa y preguntó con preocupación si todo estaba bien. Ian respiró profundo, forzándose a recuperar el control. Tenía una cirugía que terminar, una vida que salvar. Su hija, la palabra resonaba en su cabeza como un grito. Esta pequeña criatura cuyo cerebro estaba reparando con sus propias manos era su hija, la niña que Priscila había criado sola durante 5 años mientras él vivía su vida de lujo y poder, ignorante de su existencia. La culpa lo atravesó como una lanza, pero era un profesional, y su profesionalismo era lo único que mantenía a esa niña con vida en este momento. Continuó la cirugía con renovada determinación, cada sutura perfecta, cada movimiento calculado, porque ahora no estaba salvando a la hija de una extraña, estaba salvando a su propia sangre, a la pequeña que llevaba su marca genética, a la criatura inocente que pagaba el precio de sus pecados. Cuando finalmente cerró la última incisión y el monitor mostró signos vitales estables, Ian se quitó los guantes quirúrgicos con manos temblorosas. El equipo celebraba el éxito de la operación, pero él apenas los escuchaba. Tenía que salir, tenía que enfrentar a Priscila, tenía que confrontar la verdad que había permanecido oculta por 5 años de cobardía y abandono. ¿Cómo reaccionará Priscila cuando Ian le revele que conoce la verdad? Ian salió del quirófano con las piernas temblorosas y el corazón latiendo desbocado. Se quitó la bata quirúrgica y la arrojó en el cesto de ropa sucia con más fuerza de la necesaria. Sus colegas lo felicitaban por la cirugía exitosa, pero sus voces sonaban lejanas, como ecos bajo el agua. Todo su mundo se había volteado de cabeza en las últimas 3 horas. Él, el hombre que controlaba un imperio médico, que tomaba decisiones que afectaban miles de vidas, se sentía completamente perdido. Caminó hacia la sala de espera con pasos que se volvían más lentos con cada metro. A través de las ventanas de las puertas dobles podía ver a Priscila. Estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, mirando hacia la ciudad sin realmente verla. Incluso desde la distancia, podía notar cómo había cambiado. Ya no era la joven radiante de 23 años que había conocido. Había una dureza en sus hombros, líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero también una dignidad que no recordaba. Era la dignidad de alguien que había sobrevivido a lo peor y había salido del otro lado más fuerte. Cuando Ian empujó las puertas, Priscila se dio la vuelta instantáneamente. Sus ojos verdes, los mismos que había visto en el rostro de Ana momentos antes, lo buscaron desesperadamente. Él levantó una mano en un gesto tranquilizador antes de hablar. Le dijo con voz controlada que la cirugía había sido exitosa, que Ana estaba estable, que la llevarían a cuidados intensivos para monitoreo, pero que las probabilidades de recuperación completa eran excelentes. Priscila se desplomó, literalmente cayó de rodillas, sollozando de alivio, agradeciendo a Dios, a la Virgen, a todos los santos. Ian se acercó instintivamente para ayudarla a levantarse, pero ella se apartó de su toque como si quemara.
Se puso de pie sola, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, recuperando esa dignidad férrea que había desarrollado. Le agradeció con voz formal, distante, como si él fuera simplemente el médico que había hecho su trabajo, pero Jan no podía dejarlo así. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Le preguntó cuántos años tenía Ana. Priscila lo miró con desconfianza, preguntándose por qué eso importaba. 5 años, respondió finalmente, con voz cautelosa. Jan cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Lágrimas que Priscila nunca había visto durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Él le habló con voz quebrada. Le dijo que había visto los resultados del laboratorio, que sabía la verdad. Ana era su hija. Llevaba el marcador genético de la familia Rulfo, una firma inconfundible en su ADN. Priscila se quedó paralizada, con el rostro perdiendo todo color. Durante 5 años había guardado ese secreto, protegiéndolo ferozmente, y ahora el destino lo había revelado de la manera más cruel posible. Jan dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en súplica. Le dijo que lo sentía, que había sido un cobarde, un monstruo, que no había día en que no pensara en ella, en lo que había hecho. Le rogó que le diera la oportunidad de conocer a su hija, de ser el padre que debió haber sido desde el principio. Prometió usar todo su poder, toda su fortuna, para asegurarse de que Ana tuviera la mejor vida posible. Prometió que las cuidaría a ambas, que compensaría cada día perdido. Priscila lo escuchaba con expresión pétrea. Cuando él terminó, ella habló con voz fría como el hielo. Le dijo que él había tenido su oportunidad 5 años atrás y la había desperdiciado. Le recordó cómo la había abandonado sin explicación, cómo había ignorado sus llamadas, cómo la había tratado como basura desechable. Le preguntó con sarcasmo si realmente creía que el dinero y el poder podían comprar el perdón, que podían borrar años de lágrimas y luchas. Ya no tenía respuesta. Se quedó frente a ella, derrotado, con los hombros caídos. Por primera vez en su vida, el todopoderoso Dr. Jan Rulfo no tenía control sobre nada. Una enfermera interrumpió el momento, informándoles que Ana estaba siendo trasladada a cuidados intensivos y que Priscila podría verla en unos minutos. Ella se alejó sin mirar atrás, dejando a Jan solo con el peso aplastante de su culpa. Pero algo había cambiado. Jan no era el hombre que había huido 5 años atrás. No permitiría que el miedo lo controlara de nuevo. Tenía una hija, y haría lo que fuera necesario para ganarse su lugar en su vida, sin importar cuánto le costara. ¿Logrará Jan romper las murallas que Priscila ha construido? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional para todos. Ana permanecía en cuidados intensivos, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. Priscila no se movió de su lado, durmiendo en una silla incómoda, negándose a comer más que lo mínimo necesario. Las enfermeras intentaban convencerla de que descansara, pero ella se aferraba a la mano pequeña de su hija como si soltarla significara perderla para siempre. Y Ana aparecía cada pocas horas para revisar personalmente el progreso de Ana. Traía a los mejores especialistas del hospital para consultas, ordenaba estudios adicionales, ajustaba medicamentos con precisión obsesiva. Priscila notaba cómo sus ojos se demoraban en el rostro de Ana, cómo estudiaba cada rasgo buscando su reflejo en ella. La niña tenía su nariz, la forma de sus manos, la línea de su mandíbula. Era innegable. Al 4.º día, Ana comenzó a despertar. Sus párpados temblaron y finalmente se abrieron, revelando esos ojos verdes que eran el puente entre sus dos padres. Priscila lloró de alegría, besando la frente de su hija, susurrándole palabras de amor y alivio. Jan observaba desde la puerta, manteniéndose a distancia, pero con una expresión de emoción tan profunda que transformaba completamente su rostro habitualmente controlado. Cuando Ana estuvo lo suficientemente estable, fue trasladada a una habitación privada. Jan había usado su influencia para asegurarle la mejor suite del hospital, con ventanas amplias que daban a los cerros orientales de Bogotá y suficiente espacio para que Priscila pudiera quedarse cómodamente. Ella no agradeció el gesto, pero tampoco lo rechazó. Todo lo que importaba era que Ana estuviera mejorando.
Una noche, mientras Ana dormía tranquilamente bajo el efecto de los analgésicos, Ian entró a la habitación con 2 tazas de café. Le ofreció una a Priscila con gesto tentativo. Ella dudó, pero finalmente la aceptó. Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido era el pitido regular de los monitores y la respiración profunda de Ana. Ian rompió el silencio con voz apenas audible. Le dijo a Priscila que le debía una explicación, que había vivido 5 años como un cobarde pero que ella merecía saber la verdad. Priscila lo miró con escepticismo, pero algo en su tono la hizo permanecer en silencio, escuchando. Ian comenzó a hablar, y las palabras salieron como una represa rota. Le contó sobre su hermana menor, Sofía, quien había muerto 18 años atrás durante un parto complicado. Sofía había quedado embarazada a los 19 años de un hombre que la abandonó al enterarse. La familia Rulfo, obsesionada con su reputación, había presionado a Sofía para que ocultara el embarazo, negándole el apoyo médico adecuado por miedo al escándalo. Cuando finalmente entraron en pánico y la llevaron al hospital, era demasiado tarde. Tanto Sofía como el bebé murieron en la sala de partos mientras Ian, entonces un joven de 15 años, esperaba afuera impotente. Esa tragedia había marcado a Ian de maneras que nunca había confrontado. Se había convertido en médico para salvar vidas que no pudo salvar entonces, pero también había desarrollado un miedo patológico al matrimonio y la paternidad. Cuando Priscila y él se comprometieron, la presión de su familia, los preparativos de la boda, todo había desencadenado recuerdos traumáticos que lo paralizaron. La noche antes de la boda, había sufrido un ataque de pánico tan severo que terminó en la sala de emergencias de su propio hospital. Los fantasmas de Sofía lo perseguían, susurrándole que destruiría a Priscila de la misma manera que su familia había destruido a su hermana. Ian le confesó con voz rota que había huido como un cobarde, convenciéndose de que estaba protegiendo a Priscila al alejarse de ella. Durante años había vivido con la culpa, bebiendo hasta olvidar, enterrándose en el trabajo, incapaz de formar relaciones significativas. Había intentado contactarla innumerables veces, pero siempre se detenía, creyendo que ella estaría mejor sin él. Priscila escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. La rabia que había alimentado durante 5 años comenzaba a mezclarse con algo más complejo: comprensión, tristeza, reconocimiento del dolor compartido. Le dijo con voz temblorosa que ojalá él hubiera confiado en ella, que juntos podrían haber enfrentado esos demonios. Su abandono no la había protegido, la había destruido. Y Ana sintió, aceptando cada palabra como el castigo que merecía. Pero luego le habló con determinación renovada. Le dijo que ahora tenía una razón para sanar, para convertirse en el hombre que su hija merecía. Ana le había dado un propósito que había perdido cuando Sofía murió. No pediría el perdón de Priscila porque sabía que no lo merecía, pero le rogaba que le permitiera estar presente en la vida de Ana, que le diera la oportunidad de ser el padre que siempre debió ser. Priscila miraba a su hija dormida, tan pequeña y vulnerable en esa cama de hospital. Pensaba en todos los momentos que Ian se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, las noches de fiebre, las celebraciones de cumpleaños. Pensaba también en el hombre roto frente a ella, que había salvado la vida de su hija con manos expertas guiadas por el amor que ni siquiera sabía que sentía. ¿Podrá Priscila encontrar en su corazón el espacio para el perdón? Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Ana continuaba recuperándose milagrosamente bajo el cuidado obsesivo de Ian y su equipo médico. La niña, con la resiliencia característica de los pequeños, comenzaba a caminar por los pasillos del hospital sostenida de la mano de su madre, sonriendo a las enfermeras que la habían cuidado con tanto cariño. Los médicos estaban asombrados por su progreso. Era como si la determinación de sus padres se hubiera transferido a ella, dándole fuerzas para superar lo imposible. Ian había comenzado a pasar más tiempo en la habitación de Ana, inicialmente como médico, pero gradualmente como algo más. Traía libros ilustrados que leía con voz suave, juguetes educativos que estimulaban su recuperación cognitiva, y globos de colores que llenaban la habitación de alegría. Ana,
inocente y sin conocer la historia complicada entre los adultos, aceptaba su presencia con la facilidad natural de los niños. Lo llamaba el doctor bueno y le hacía preguntas interminables sobre cómo funcionaba el cuerpo humano, mostrando una curiosidad científica que hacía brillar los ojos de Ian con orgullo paternal. Priscila observaba estas interacciones con sentimientos contradictorios. Veía cómo Ian se transformaba en presencia de Ana, como su máscara de deseo distante se derretía revelando un hombre tierno y paciente. Lo veía reír genuinamente por primera vez desde que lo conocía, un sonido cálido que la transportaba a los días felices antes de la catedral. Pero también recordaba el dolor, la humillación, los años de lucha solitaria. Una tarde, mientras Ana dormía su siesta, Priscila e Ian se sentaron en el pequeño balcón de la habitación que daba a los jardines del hospital. El sol de Bogotá pintaba el cielo de naranjas y rosas. Ian rompió el silencio preguntándole sobre esos 5 años que se había perdido. Quería saberlo todo, cómo había sido el embarazo, cómo fue el parto, las primeras palabras de Ana, sus comidas favoritas, sus miedos, sus sueños. Priscila comenzó a hablar con cautela, pero pronto las historias fluían libremente. Le contó sobre las náuseas matutinas que duraron todo el embarazo, sobre trabajar hasta el último día antes del parto porque no podía permitirse tiempo libre, sobre dar a luz en un hospital público con solo su madre a su lado. Le habló de las noches sin dormir cuando Ana era bebé, de enseñarle a caminar en su pequeño apartamento, de su primer día de escuela cuando Priscila lloró más que la niña. Ian escuchaba cada palabra con atención absoluta, y con cada historia el peso de su ausencia se volvía más tangible. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras imaginaba a Priscila enfrentando sola todos esos momentos que debieron haber compartido. Le pidió perdón una y otra vez, hasta que Priscila le puso una mano en el brazo para detenerlo. Le dijo con voz suave pero firme que el pasado no podía cambiarse, solo aceptarse. Entonces Priscila le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. Le preguntó qué quería realmente de ella y de Ana. Ian respiró profundo antes de responder con honestidad brutal. Quería ser el padre de Ana, estar presente en cada momento de su vida de ahora en adelante. Quería compensar a Priscila por cada sacrificio que había hecho, pero más que eso, quería la oportunidad de reconstruir lo que habían tenido, de demostrarle que el hombre que la había amado antes de huir todavía existía bajo las capas de miedo y trauma. Priscila lo miraba con expresión inescrutable. Le dijo que no podía prometerle amor, que esa confianza estaba rota y tomaría mucho tiempo, quizás nunca, para reconstruirla. Pero por el bien de Ana, estaba dispuesta a darle la oportunidad de ser su padre. Le puso condiciones claras. Él debía demostrar su compromiso con acciones, no palabras. Debía respetar sus límites y el ritmo que ella estableciera. Y sobre todo, nunca, jamás, podría abandonar a Ana de la manera que la había abandonado a ella. Ian aceptó cada condición sin hesitación. Le juró sobre todo lo que consideraba sagrado que nunca volvería a huir, que enfrentaría sus demonios por el bien de su hija. En ese momento, hizo algo que sorprendió a Priscila. Se arrodilló frente a ella, no en un gesto romántico, sino en uno de humildad absoluta. Le dijo que dedicaría el resto de su vida a ser digno de la familia que el destino le había dado. Priscila sintió algo moverse en su corazón, una grieta en las murallas que había construido tan cuidadosamente. No era perdón completo, no todavía, pero era el comienzo. Era la semilla de una posibilidad que no había permitido considerarse en 5 años. Quizás, solo quizás, podrían encontrar una manera de sanar juntos. Cuando el médico dio de alta a Ana 2 semanas después, Ian insistió en llevarlas personalmente, pero en lugar de llevarlas al pequeño apartamento en Chapinero, las llevó a una casa en un barrio tranquilo que había comprado y amueblado específicamente para ellas. No era una mansión ostentosa, sino un hogar cómodo con un jardín donde Ana podría jugar y recuperarse. Priscila objetó inicialmente, pero Ian le explicó que no era un intento de comprarlas, sino una manera de asegurarse de que su hija tuviera el espacio y la seguridad que necesitaba durante su recuperación. Priscila aceptó finalmente.
bajo la condición de que esto no significaba que fueran una familia en el sentido tradicional. Eran dos personas aprendiendo a cocriar a una niña, nada más. Y Ana aceptó los términos, pero en su corazón sabía que haría todo lo posible para convertir ese nada más en algo infinitamente más significativo. ¿Lograrán Ian y Priscila construir un amor verdadero sobre las ruinas del pasado? 18 meses habían pasado desde el accidente que lo cambió todo. La casa que Ian había comprado se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas de niños, dibujos en el refrigerador, y el caos hermoso de una vida compartida. Ana, ahora una niña de casi 7 años completamente recuperada, corría por el jardín persiguiendo mariposas con la misma energía que tenía antes del accidente, sin ninguna secuela del traumatismo que casi le cuesta la vida. Y Ana había cumplido cada promesa. Cada tarde después del hospital, llegaba a casa para cenar con Ana y Priscila. Los fines de semana los dedicaba completamente a su hija, llevándola al parque, enseñándole sobre ciencia en el pequeño laboratorio que había instalado en el garaje, leyéndole cuentos antes de dormir. Pero más importante aún, había comenzado terapia intensiva para confrontar el trauma de la muerte de su hermana, desenterrando finalmente los demonios que habían controlado su vida durante casi 2 décadas. Priscila observaba esta transformación con una mezcla de asombro y cautela. El hombre que ahora compartía su vida no se parecía en nada al CEO distante que la había abandonado. Ian reía libremente, admitía sus errores, pedía ayuda cuando la necesitaba. Había aprendido a ser vulnerable, una cualidad que ella nunca había visto en él durante su relación anterior. Pero las heridas del pasado sanaban lentamente, y Priscila se protegía cuidadosamente de abrir completamente su corazón. El cambio en Ian también había impactado el Hospital La Rosa. Había implementado programas para madres solteras de bajos recursos, ofreciendo atención prenatal y pediátrica gratuita. Había creado una fundación en memoria de su hermana Sofía, dedicada a prevenir muertes maternas y apoyar a mujeres embarazadas en situaciones vulnerables. Sus colegas notaban la diferencia. El CEO implacable se había convertido en un líder compasivo que veía pacientes, no números. Una noche de sábado, después de acostar a Ana, Ian encontró a Priscila en el jardín mirando las estrellas. Se sentó a su lado en silencio, respetando el espacio que ella necesitaba pero ofreciendo su presencia. Priscila finalmente habló, confesándole que tenía miedo de volver a creer, de volver a confiar, de permitirse amar al hombre que una vez la había destruido. Ian escuchaba sin interrumpir, algo que había aprendido en terapia. Cuando ella terminó, él le habló con honestidad desarmante. Le dijo que entendía su miedo porque él lo compartía. Tenía terror de no ser suficiente, de fallarles nuevamente, de que un día sus demonios regresaran. Pero le confesó algo más: se había enamorado de ella por segunda vez. No de la joven ingenua que había conocido años atrás, sino de la mujer fuerte, resiliente y extraordinaria en la que se había convertido. Le dijo que no le pedía que lo amara de vuelta, que no esperaba que olvidara el pasado, solo le pedía que le permitiera estar presente en su futuro, demostrándole cada día que el amor verdadero no era perfecto, sino persistente. Era la elección diaria de quedarse, de trabajar en los problemas, de construir algo sólido sobre cimientos que alguna vez se derrumbaron. Priscila sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en 18 meses, se permitió mirarlo realmente, no como el hombre que la había herido, sino como el hombre en el que se había convertido. Vio el cansancio de sus batallas internas, las cicatrices de su crecimiento, pero también la determinación inquebrantable de ser mejor. Vio al padre dedicado que había aprendido a trenzar el cabello de Ana después de ver tutoriales en internet. Al hombre que se despertaba en medio de la noche cuando la niña tenía pesadillas. Al compañero que lavaba los platos mientras ella estudiaba para obtener su título universitario que había abandonado años atrás. Sin decir palabra, Priscila tomó la mano de Ian. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. No era perdón completo ni declaración de amor eterno, pero era aceptación. Era la apertura de una puerta que había mantenido cerrada con candado durante tanto tiempo. Era el reconocimiento de que las personas pueden cambiar,
que el amor puede morir y renacer transformado en algo más profundo y verdadero. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima, en el jardín de su casa, Ian y Priscila se casaron. No hubo cientos de invitados ni pompa de alta sociedad. Solo estaban presentes las personas que realmente importaban, la madre de Priscila, algunos amigos cercanos, colegas del hospital que habían presenciado la transformación de Ian, y por supuesto, Ana, quien llevaba las argollas con orgullo de niña grande. Esta vez, Ian esperó en el altar con lágrimas en los ojos mientras Priscila caminaba hacia él. No había duda, no había miedo, solo gratitud abrumadora por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Cuando intercambiaron votos, no prometieron un amor perfecto, sino uno honesto. Prometieron trabajar cada día en su relación, comunicarse incluso cuando fuera difícil, y nunca, jamás, volver a huir de los problemas. El Hospital La Rosa continuó transformándose bajo el liderazgo renovado de Ian. Se convirtió en un modelo de atención médica compasiva, donde ningún paciente era rechazado por falta de recursos. La Fundación Sofía Rulfo salvaba vidas cada día, convirtiendo la tragedia del pasado en esperanza para el futuro. Ian había encontrado una manera de honrar a su hermana no con culpa, sino con acción. Priscila terminó su carrera de administración de empresas y se convirtió en directora de la fundación, canalizando su experiencia de madre soltera en programas que realmente ayudaban a mujeres en situaciones similares. Juntos construyeron un legado que iba mucho más allá de ellos mismos. Ana crecía feliz y saludable, sin recordar el accidente que había unido a sus padres. Para ella, su familia siempre había sido así, imperfecta, llena de amor, y absolutamente real. Cuando años después, le preguntó a su madre cómo ella y papá se habían enamorado, Priscila sonrió y le dijo la verdad, que el amor verdadero no era un cuento de hadas, sino una elección diaria de perdonar, crecer y construir juntos. La historia de Ian y Priscila no era perfecta, pero era suya. Era el testimonio de que las personas pueden cambiar, que el perdón es posible, y que a veces las heridas más profundas pueden sanar convirtiéndose en las cicatrices que nos hacen más fuertes. Su amor, nacido de la tragedia y forjado en el dolor, se había transformado en algo inquebrantable, una familia verdadera, construida no sobre promesas vacías, sino sobre la determinación diaria de elegirse mutuamente, una y otra vez. Gracias por seguir esta historia en Susurros de Pasión. Si te emocionó este relato de amor, redención y segundas oportunidades, no olvides seguir nuestro canal para más historias que tocarán tu corazón. Cada historia es un viaje, y queremos que seas parte de todos ellos.